fire. Bueno, negro, gracias por estar acá, ¿eh? Gracias. Sabemos que hiciste un esfuerzo, así que lo valoramos. Bueno, el esfuerzo fue venir desde el sur hasta acá a grabar a esta hora. ¿Cómo 58? ¿No te acordás de los años que tenés? A veces me pierdo, debe ser el Alzheimer que avanza, pero o será que uno no le da bolilla, porque ya son unos cuantos. ¿Y cómo es? ¿No le da bolilla? No le doy bolilla, tanto que una vez me pasé todo un año creyendo que tenía un año más de lo que tenía. A mí me Así pasó. que cuando me di cuenta fue una gran alegría. ¿Cómo encontrarte guita? ¿No? Ser más joven de repente. ¿Cuándo empezaste a ser, en tu fuero interno, dibujante, un señor dibujante? No, desde siempre, porque para mí dibujar era como un juego, tanto que en el barrio, yo vivía en un barrio suburbano, en la época en que los niños éramos los únicos privilegiados del país. ¿Cuando vivías en Rosario o ya en Temperley? No, en Temperley. Y yo entusiasmaba, como siempre, es decir, tuve una infancia normal de pelota, bolita, barrilete, escondidas, hoyo pelota, etcétera, como cualquier pibe de barrio en esa época. ¿Puesto? ¿En el fútbol? En el fútbol de barrio se juega de todo, hasta hay que ir un rato al arco también, ¿no? ¿Y entonces? Y bueno, y yo, pese a todas esas múltiples actividades, me hacía siempre un ratito para dibujar. Y dibujaba en la calle, dibujaba con tiza de las demoliciones, con ladrillo, con carbón en las paredes y obviamente en los papeles tenía un privilegio que era, como mi viejo era técnico constructor, traía enormes planos, entonces son esas sábanas que uno desplegaba y allí podía dibujar grandes batallas, escenas donde había un montón de personajes, ¿no? Y elementos. ¿Es cierto o es una leyenda que pedías hacer las compras para Sí. con el papel que te daba el almacenero? Era como un papel que de un lado era liso y del otro lado corrugado. Y ahí... Creo que se llama papel de estraza o algo así, Sí, que es lisito de un lado y rugoso del otro. Entonces es fenómeno para dibujar con virome o con tinta del lado lisito o con lápiz del lado rugoso. Es cierto, porque todo en ese entonces se envolvía en esos papeles, ¿no? No existía todavía la bolsita de nylon. Lo que no me queda claro es cómo un tipo tan, con una infancia tal cual la planteas vos, haya caído en el colegio, en el Nacional de Buenos Aires. ¿Cómo que? Bueno, lo que pasa es que uno no elige el colegio a esa edad, ¿no? Lo mandan los padres. Y mi viejo, bueno, digo, mandarte al... Bueno, él tenía una obsesión que había heredado un poco de mi abuelo. Mi abuelo había podido hacer hasta tercer grado nada más, y entonces se lamentó toda su vida de no poder haber seguido estudiando, ¿no? Era un personaje muy simpático de la zona de Ensenada, porque era un anarquista, un anarcosindicalista. Yo viví unos 3 años ahí en casa de mis abuelos cuando estudiaba, porque mi familia vivía en Rosario y yo estudiaba en Buenos Aires. Así que las sobremesas eran largas charlas de aquellas épocas, ¿no? Que eran muy, muy románticas, muy simpáticas. Y entonces este déficit en su formación, cosa que lamentó siempre, porque era un tipo muy lector, tenía una gran biblioteca, una gran cultura, que había amasado solito, la heredó mi viejo, y mi viejo, bueno, creía que tenía que mandarme al mejor colegio. Y eso hizo, a pesar de que la familia vivía en Rosario, yo fui al Nacional de Buenos Aires. Y bueno, el Nacional de Buenos Aires era en esa época, supongo que todavía lo es, un lugar al que se va a estudiar. Y yo me la pasaba dibujando. De manera que rápidamente se dieron cuenta y en cuarto año me echaron. Claro, rápidamente no. Hasta tercero zafaste y en cuarto te echaron. ¿Fue en tercero o en cuarto? Donde Florencio Sanguinetti... Florentino, perdón. Sanguinetti, socialista de los de antes, cuando estaban dibujando y estaban haciendo... vi un dibujo tuyo y te dijo esa cosa tremenda y linda que te dijo. Eso fue en tercer año. Sanguinetti era el decano, el rector de ahí del colegio, y era un tipo muy severo, no volaba una mosca cuando él venía, muy buen profesor.
Y bueno, había quedado, como yo me la pasaba dibujando, ahí mis cuadernos, mis carpetas circulaban por toda la división, eran revistas de historieta prácticamente, donde los personajes eran mis compañeros, los profesores, etc. Bueno. Y obviamente en el pizarrón, y había quedado un Quijote dibujado que no pudimos borrar porque él se presentó ahí a dar clase antes de lo previsto. Entonces se sentó y dijo, ¿quién hizo ese Quijote? Y nadie decía nada. Temblando todo el mundo. Claro, yo me paré todo tembloroso para no mandar en cana a mis compañeros y dije, yo señor, dice, siéntese, tiene un 10. Fue el único 10 que me saqué en literatura española, por supuesto. Y qué paradoja, porque unos años después